Buenas tardes, profesor. Esta es la práctica 2 de análisis de mallas y nodos. Mi nombre es César Mesa Marroquín, del grupo de tercero E del CETI Colomos. Y esta es la materia de circuitos eléctricos. Primero, como objetivo de la práctica, tengo que aplicar y comparar los métodos de análisis de nodos y mallas mediante tres plazos claves. Primero es el montaje físico, que es construir un circuito resistivo real utilizando fuentes de voltaje comerciales. El segundo es comprobación doble, que es verificar los valores de voltaje, corriente y potencia de forma analítica y experimental. Y seguridad, que garantizar que los componentes no se dañen en la práctica. La descripción está que la práctica se analiza en un circuito eléctrico resistivo alimentado por dos fuentes o pilas, que son de 9 volts y de 1.5 volts. El circuito está resuelto mediante el método de nodo aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, el método de mallas aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Posteriormente se comparan los resultados teóricos con los valores medidos experimentalmente utilizando un multímetro digital. Este es el diagrama del circuito, que como dije tiene voltaje 1 9, resistencia 1 120, resistencia 3 100 ohms, resistencia 2 150 ohms y como voltaje 2 1.5 volts. Como marco teórico tengo que el circuito eléctrico resistivo está formado por resistencias y fuentes de voltaje. Su comportamiento es lineal, lo que permite aplicar las leyes de Kirchhoff para analizar voltajes de corriente y potencia. Primero, la ley de corrientes de Kirchhoff quiere decir que la suma algebraica de corrientes en un nodo es cero. Se basa en el análisis de nodos y se fundamenta en la conservación de la energía eléctrica. Como segundo tengo la ley de voltajes de Kirchhoff, que establece que la suma de voltajes en una malla cerrada es cero. Se basa en el principio de la conservación de la energía. También es el análisis de nodos, método utilizado para calcular voltajes desconocidos en un circuito. Y tengo los pasos básicos de esto, que es definir un nodo de referencia, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en los modos restantes, resolver la ecuación, y en esta práctica se calcula el voltaje del nodo A y la corriente en R3. Siguiendo con el marco teórico, tengo el análisis de mallas, que es un método para determinar corrientes en circuitos planos. Su procedimiento es definir corrientes de malla, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, resolver el sistema. La corriente en el 3 se define como IR3 es igual a IR1 menos IR2, y la potencia eléctrica disipada en una resistencia se calcula como P igual a voltaje por corriente, permitiendo verificar la resistencia de 1/4 de watt o P de forma segura. En análisis de errores tengo esa fórmula, que una de las principales causas puede ser la tolerancia de resistencia, variación de fuentes y errores de medición. Este es el modelo físico y pues se demostró en la clase. Fue dado punto bueno por el profesor. Aquí se nota que son tres resistencias de materiales. En la foto se me pasó tomarle foto con las pilas, pero pues ahí se ve de manera correcta que está conectado bien. Y estos son cálculos que se llevaron a cabo. El procedimiento más que nada matemático de la parte A era el análisis de nodos. Como punto 1 era definir el nodo inferior como referencia de 0 volts, plantear la ecuación de la corriente del nodo A, despejar el voltaje en A, calcular la corriente en IR3 que fluye en la rama central. Los cálculos están ahí, igual los mandaré por escaneados por el apartado. También en la parte A está el análisis de mallas, que se divide en 4 puntos. Definir las corrientes de la malla 1, malla 2 y 2 en el sentido horario. Como segundo tenemos escriba las ecuaciones de voltaje para cada malla. 3. Resuelve el sistema de ecuaciones para obtener I1, I2. Y como 4, determinar la corriente de resistencia central como IR3 igual a I1 menos I2. Ahí están todos los cálculos. También fueron vistos por el profe en la clase y fueron correctos. Descripción de errores. Aquí primero la tabla de resultados teóricos. En parámetros tenemos el voltaje en nodo A y corriente en IR3.
Como resultado, en nodos tenemos 3.4 volts y 34 miliamperes. Como resultado en mallas tenemos 3.4 volts y 34 miliamperes. La diferencia obviamente son 0 volts y 0 miliamperes. Tabla de comparación física. Aquí variaron en la práctica. Esos datos los tomé cuando hice la práctica, antes de entregarla. Y cuando la entregué, como la pila la estábamos usando varios compañeros, o no sé qué sucedió, no sé si fueron por varios compañeros o no sé, pero la pila ya no daba 9 volts, especialmente la 9 volts, ya no daba los 9 volts, daba 6 volts, entonces hubo muchas variaciones. Aquí pues no sé cuánto dio, pero hice los cálculos al momento, que fue que la variable de voltaje A es en valor teórico 3.4 y a mí me dio el medido con el multímetro 2.84 con un porcentaje de error de 16.47%. Ahí está la fórmula, la de error, y ya se había dado como IR 13 mA cinétrico de 4 mA y me dio 282 mA y como porcentaje de error tenía 17.05%. Ahí se hicieron dos preguntas, que la primera fue para calcular la potencia de R3 y como resultado me dio 115.6 miliwatts. Y también la de, ¿es seguro usar una resistencia de un cuarto de watts, 250 miliwatts, justificar? Y para mí fue completamente seguro, ya que R3 disipa solo 115.6 miliwatts, menos de la mitad de su límite máximo. Pero operando con un margen seguro sin riesgo de sobrecalentamiento. Entonces ahí también cumplimos con los objetivos. Esos fueron los errores que el profe me dijo comentar en el video. Como conclusión, tenemos que los métodos de análisis de nodos y de mallas me permitieron obtener resultados confiables al analizar un circuito resistivo. Hubo algunos cambios, pero fueron por el desgaste de la batería, como ya lo había comentado. Al igual se me llevó de manera exitosa y salió muy bien, así dando validez a la ley de Kirchhoff y el uso seguro del material utilizado. Estas son bibliografías de las que nos basamos. Sería todo. Muchas gracias.